dar en esta computadora. Y cuando Tomás se una, lo llamamos a participar. Bueno, yo voy a empezar con la formalidad que tenía preparada para esta presentación, así que partimos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida al lanzamiento del libro de poesía Adornos de Luis Cosiña. De parte de Riley Editores, les agradezco haberse tomado el tiempo de acompañarnos hoy. Además, aprovecho a agradecer también a quienes se encargarán de presentar el libro, los poetas y escritores Pedro Gandolfo, Rafael Gumucio, Tomás Harris, Carlos Cosiña y Braulio Fernández Viggs. Adornos es el tercer libro de poemas publicado por Luis Cosiña. Lo preceden Retratos y Paisajes, publicados en el 2013 y 2016 respectivamente, también bajo el sello de Riley Editores. En palabras de Carlos Cosiña, que es uno de los presentadores de hoy, en Adornos, las descripciones parecen aludir a una sentencia de observación sociológica que intempestivamente fijan su atención en un certero objeto o acto, que las altera y relativiza. Así, las palabras, su estructura y construcción se constituyen como espacios de resistencia al sentido común. Continúa Cosiña, el engaño, incluso el de las palabras, es apuntado desde la fragilidad de la propia palabra. Su sentido recto no existe y la exactitud se desplaza por una ambigüedad que constituye su transparente sentido. Cada poema, un relato en espiral, confirma que lo que parece un adorno es una explosión de sentidos, una secuencia instantánea que no tiene ni principio ni fin, que es todo ello en palabras que alteran la realidad innombrada, aquella que paisajes y retratos construyen en forma notable. Para empezar con la presentación, los voy a dejar entonces en un principio con Pedro Gandolfo. Él es abogado, magíster en filosofía de la Universidad de Chile y crítico literario. Pedro, adelante. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar diciendo una cosa bastante trivial, y es Cosiña es un apellido poco común en Chile, y en eso me siento próximo porque considero que Gandolfo también es un apellido poco común. Y entonces, existiendo Carlos Cosiña, que es un muy buen poeta, y me alegro que esté invitado a la presentación, y lo que acabas tú de leer es realmente bastante certero. Me dejó como tocado porque resume muy bien la impresión que yo tengo de la obra de Luis Cosiña. Pero siendo el apellido Cosiña poco común, la primera es que existiendo un Carlos Cosiña que es un muy buen poeta, no puede en Chile existir otro poeta de apellido Cosiña que también sea un buen poeta, porque somos un país muy chico y da la impresión de que el número es cerrado y si ya hay un Cosiña buen poeta ya no pueden haber dos. Esa es como el sentido común, muy larvado, muy subterráneo, te envía ese mensaje. Y ocurre que leyendo Adorno uno se da cuenta que Luis Cosiña también es un muy buen poeta, entonces nos encontramos, esto me trajo a la memoria que a raíz del el otorgamiento del premio Reina Sofía a Raúl Zurita, Javier Cercas escribió que en Chile de cada piedra que se levanta salen 5 poetas, y de esos 5 poetas hay 3 que son muy buenos, dice Javier Cercas cuando se refiere al otorgamiento de Reina Sofía, digamos. Y aquí me produce esa como me confirma este libro esa como Pedro, te muteaste, Pedro. Estás muteado. Estás muteado, Pedro. Estás silenciado.
Está sin audio, Pedro. Ahí. ¿Ahora? ¿Y ahora? Ahora sí. Sí. Entonces, Hola, Kena. Bueno, esta poesía, la poesía de Luis, me parece que es una poesía muy fuerte, cargada hacia los significados, hacia los sentidos. O sea, si uno toma esa distinción de Pound de la dimensión musical de la poesía, de la dimensión visual de la poesía y de la dimensión lógica o de significado de la poesía, lo primero que yo diría de esta poesía es que es una poesía que de esas tres dimensiones, la que a mí más me impacta de esta poesía y por la cual creo que la poesía se lanza es por el lado de los significados, de los sentidos. O sea, el poetizar aquí está como muy concentrado en articular o desarticular la forma, diría yo, de la lógica común de los sentidos, la lógica que está operando generalmente en el aula cotidiana, en el uso cotidiano del lenguaje, está aquí subvertida. O sea, yo creo que hay un ejercicio muy poderoso de, de, de subversión de la lógica común del uso del lenguaje. Yo digo, ese ejercicio de subversión de la lógica común del lenguaje se puede hacer cuando uno lo intenta de manera esporádica, de manera fragmentaria, pero aquí está, diría eso como uno de los rasgos que me produce más impresión, está como hecho de manera constante. O sea, es fácil subvertir el significado o la trama lógica del lenguaje común esporádicamente, de vez en cuando, pero cuando la subversión es permanente, cuando la subversión es intensa, es mantenida, es muy difícil porque uno tiende a volver rápidamente al uso común del lenguaje, al uso cotidiano. Es decir, yo puedo inventar una fórmula poética que me permite salir del uso cotidiano en una sesión de 2 o 3 pesos, pero inmediatamente es como que el poder del uso cotidiano, de la gramática normal del lenguaje, me devuelve a su uso cotidiano. En esta poesía de Luis se ve como un esfuerzo, una tensión a sacarnos de los caminos, de las rutinas, y logra mantener esa tensión. De modo que el ambiente de sus poemas es de una rareza. Me traslada a un mundo de sentido, de significado. Por eso yo insisto que es ese lado que yo los veo, en que la lógica interna del lenguaje que yo uso naturalmente cada día está alterada de una manera profunda, y sin embargo esa lógica está sustituida por otra que tiene una persistencia a lo largo del poema. El poema final, que es un poema largo, en que que se llama Recuerdos, si no me equivoco, hay aparentemente una escena en que se recuerda un episodio campestre, casi de playa, en que hay personajes. Aparentemente es un poema narrativo, que hay un personaje que es Jimena, Alejandro, y parece que algo está pasando, pero constantemente el lenguaje que emplea Luis para
referirse a eso que está pasando, a esa realidad, se escurre, se va evitando sistemáticamente aferrarse a la línea de la gramática común del lenguaje para revelar algo paralelo que me sorprende, que está ahí, agazapado, digamos, en ese escenario, de una manera que oblicua, que solo ese uso como alterado del lenguaje me revela. Entonces, es una poesía compleja, es una poesía que no se entrega a la primera lectura, es una poesía que me parece que hay que dar vuelta, merodearla. Estaba pensando en referente así, o sea, poesía que no es, por ejemplo, una poesía estilo Cavafis, en que todo está a la mano, parece que está hablando una cosa muy cotidiana, en que todo uno reconoce todo lo que aparece en el poema. No, acá está todo como, está ahí, está a su vez subvertido, está como desestructurado, desarticulado, y articulado de acuerdo a una nueva lógica, pero está. Tampoco, para mencionar otro poeta que se me viene a la cabeza, no está aquí, no es una poesía del estilo Louise Gluck, la última premio Nobel, que también es una poesía aparentemente amigable con el lector, que tú reconoces cada una de las escenas, que puedes seguirla con facilidad. Aquí hay una densidad, hay diría un desafío para el lector, un desafío y una necesidad de que el lector haga un esfuerzo por montarse a caballo de un lenguaje que no es el que usamos todos los días, y a través de ese poetizar encrespado, con figuras que se tuercen, se deslizan, etc., se evaden de la gramática común, uno se hace a un rincón de la realidad en que el centro son las relaciones humanas. Yo creo que este libro habla de los vínculos, habla de los lazos afectivos que tienen quizás, así lo veo yo, ese carácter también, ese carácter como indomable frente a la lógica común, al uso común del lenguaje que los trata de someter a una encadenación aparentemente de sentido común, pero que tienen un núcleo que es siempre inasible, que es siempre difícil de coger. Los vínculos, pareja, que, claro, son esos vínculos los que están más sometidos como a la corrupción que supone el uso cotidiano del lenguaje, y son esos vínculos los que en el uso cotidiano del lenguaje los significados se fuman, y son esos vínculos quizás a los cuales la poesía de Adorno busca tocar con una lógica distinta, porque es la lógica que nos de otro modo se desvaneció. Y felicito a Luis, me encuentro una poesía de gran calidad, que leí con mucho gusto y vuelvo a releer, y sus poemas me evocan, me desafían intelectualmente también,
y me gusta y los vuelvo a releer y digo, ahora estoy cachando un poquito más y ahora veo entre medio para dónde va la cosa. Entonces encuentro que es una poesía interesante y te felicito y te agradezco que me hayas convidado a presentarla porque estoy cómodo en ella y me gustó mucho tu libro, por esas razones. Esto es la meditación que me conduce. No sé si te haga algún sentido o no. Así que eso sería. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Viendo las caras de las personas que estamos acá en la actividad, creo que de ser una actividad presencial habrías recibido muchos aplausos por tu Ya, intervención. muy amable, gracias. Así que muchas gracias, Pedro. Para las personas que quedaron interesadas en adquirir el libro, con la intervención de Pedro, les comentamos que en el chat de la presentación, en el chat del Zoom, pueden encontrar los lugares en los que está disponible Adornos. Ahora, para continuar con la presentación, voy a invitar a hablar a Rafael Gumucio. Él es escritor, publicó Memorias Prematuras, su primera novela en 1999, y ha escrito para La Nación, El Mercurio, El País y el New York Times, entre otros medios. Rafael, adelante. Gracias. Le quería decir a Pedro que igual hay dos críticos de apellido Gandolfo. Sí, pues. Elvio y Pedro, por lo menos Exacto. son de países distintos. Exacto. Elvio es argentino y afincado en Uruguay, y Pedro es chileno, pero se da que a veces los apellidos tienen ese tipo de magia. Y que hagan Sí. dos poetas de apellido Cosiña y que además sean hermanos es muy llamativo, y realmente es una anomalía, por supuesto, de estas que Chile produce. Para mí es muy difícil distinguir, porque yo los poemas de Luis lo he visto en distintas fases, y lo he visto transformarse primero en novela, después en cuentos, después en poema, después en cuadro, y lo he visto en esta metamorfosis. Y la verdad es que ahora, con los 3 libros publicados, 4, ¿no? La forma, no, los 4, la forma queda, yo creo que bastante más completa, y queda completo. Yo creo que yo haría lo que hizo Nicanor Parra, de publicar en Obra Gruesa y de ponerlos juntos. Yo creo que juntos los libros, los poemas van a tener, hay resonancia, hay poemas de Adorno que están en retrato, hay mucha correspondencia entre uno y otro. Me gustó mucho lo que dijo Pedro, me llamó mucha atención, porque creo que, claro, los poemas de Luis son complejos, sin embargo el lenguaje es muy simple, las imágenes son es un vocabulario que no tampoco es un vocabulario lleno de muy complejo, muy enrevesado. Tampoco las frases son muy complejas, los versos son muy complejos. Sin embargo, la complejidad creo que va por dentro, y es una profunda rebeldía de Luis, una rebeldía, por supuesto, totalmente inútil, contra los sentidos, las formas, la narrativa, las consecuencias de una rebeldía que, además, en una cabeza inteligente es más grave, porque entiende él mejor que nadie que tienen sentido las convenciones. Por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho del tema de la narrativa, digamos. Luis ha pensado mucho en torno a la novela, muchísimo más que en torno a la poesía, digamos. Entonces, hay una rebeldía contra el acontecimiento, contra lo que va a pasar. Una rebeldía que, por supuesto, en alguien como Emily Dickinson, que yo creo que sería como el personaje más cercano, es normal, porque la pobre estaba perdida en su vida y no sabemos qué pensaba, pues seguramente no pensaba nada, y era una anomalía en sí misma, digamos, que quizás no lo fuese tanto, por lo menos logró borrar todas las pistas. Pero en cambio Luis, claro, es alguien que vive en la ciudad, que vive en la vida contemporánea, y que entonces esa anomalía es más compleja porque lo obliga a reflexionar. Yo creo que la poesía de Luis no tiene mucho de parriano, aparte de esa exigencia intelectual y moral en torno a la poesía, que es muy de Nicanor,
que era como que los poemas eran muy simples, lo leías, lo entendías todo y no entendías nada. Y, y para entenderlo había que estudiar física cuántica, literatura medieval y mil cosas más. Sin embargo, el poema no es que el poema estuviera nada complejo, sino que la complejidad va por dentro. Creo que en la poesía de Luis está esa complejidad intelectual, ese desafío intelectual complejo que tiene que ver también con una moral, no solo con un conocimiento de citas o de cosas que podían ayudarte a comprender el sentido, sino que con una complejidad moral, con un desafío a a ciertos dictados, a ciertas normalidades, a ciertas eh, asociaciones directas, asociaciones, eh, lugares comunes, digamos. Una rebeldía contra el lugar común, pero al mismo tiempo una gran admiración por el lugar común. Por una gran comprensión de que el lugar común tiene algo interesante porque es común. Y por eso, por algo la gente llegaba a ese lugar común. Pero es un preguntarse por el lugar común, un preguntarse por el lugar de las cosas, digamos. Claro, y la aproximación de Luis ha sido buscar las formas, desde las más despojadas, desde las más esenciales, hasta el adorno, que es el final. Es como cuando yo ya pude hacer retrato, cuando ya pude contar la historia, cuando ya pude construir, puedo adornarlo. Ahora, la verdad es que este libro tiene de adorno lo mismo que tiene de retrato el retrato, digamos. O sea, no hay ningún adorno aquí. O sea, no hay nada que sobre, no hay nada que falte. Está absolutamente lo esencial, contado con esa rebeldía que creo que es lo más difícil de la poesía de Luis, digamos, que es entender lo que yo ya entiendo, o sea, lo leo y entiendo. La buena poesía, la poesía que más me gusta a mí es la poesía sobre la que se puede comentar muy poco, digamos. Sobre lo que se puede decir muy poco, porque está todo dicho, digamos. Me pasaba de nuevo para hablar de Nicanor Parra, me pasaba con él, que tuve que escribir un libro donde yo tenía que comentar mucha de la poesía de Nicanor Parra y me da cuenta que todos los comentarios míos eran necesarios porque ya estaba dicho, digamos. Ya lo dice el poema. ¿Para qué voy a decir más de lo que está dicho? Creo que eso es una de las virtudes del poema. El poema es su propio comentario. Y el poema comenta a sí mismo y sin necesitar comentarlo, digamos, sin necesitar un aparato crítico. Entonces, claro, es muy difícil. Es muy difícil y creo que, claro, el desafío de este libro que se llama Adorno es que no tiene adorno. O todo es un adorno, digamos, también. Es también una posibilidad legítima en este caso, porque, claro, en el fondo también hay una rebeldía profunda contra la poesía misma, en el sentido de decir, bueno, todo es un adorno, ¿para qué todo esto? Digamos? Entonces, es un desafío muy complejo, muy filosófico, muy complejo, muy interesante y muy liberador. Yo creo que Luis después de este libro va a estar liberado y va a poder tomar la lira y cantar y liberarse. Yo ya veo que la pintura ha encontrado esa libertad, digamos, de dejar que la cosa vaya por sí misma y que en el fondo es gratuito y no tiene ninguna importancia. Y como no tiene ninguna importancia, tampoco tiene ninguna gravedad. Yo creo que este libro va a ser una liberación, eso espero. Pero sí, creo que un alto desafío moral, una alta exigencia intelectual y al mismo tiempo es muy entretenido, muy el lector que no entiende nada va a entender mucho y lo va a pasar bien. No es que no quiero dejar la idea de que el lector está frente a un rompecabezas, digamos, o ante una dificultad, sino que es que tiene que ver con la moral, digamos, con comprender el mundo desde otro rincón y pensar, bueno, y si estoy en la vereda contraria, digamos. Y Luis siempre se pone en la vereda contraria y eso me parece muy atendible y además era bastante más común ayer, hoy en día es bastante poco común y bastante extraordinario. Así que recomiendo altamente este libro y recomiendo también leerlo en contexto con los otros que forman una unidad y un diálogo muy interesante, muy importante.
Gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafael, por tu intervención. Ahora vamos a invitar a hablar al segundo poeta de apellido Cosiña, que está en esta sala de Zoom, como ya se ha mencionado varias veces, de la casualidad de que haya dos poetas del mismo apellido en esta sala. Carlos, que como mencioné al principio, fue quien se encargó de escribir la contratapa del libro. Él es un poeta que ha publicado los poemarios, valga la redundancia, Aguas Hervidas, 3 canciones, Espacios de líquido en tierra, Plagio del afecto y Al margen de la propia vida. Por este último título obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Santiago, género poesía, en el 2014. Carlos, adelante. Buen tiempo para todas las personas que estamos en esta mesa y con muy especial afecto a mi hermano. Evidentemente no es fácil hablar de la escritura de quien uno siempre lo ha escuchado hablar en los cotidianos. Y en ese sentido, lo que decía o dice Pedro Gandolfo, el chileno, digo, ¿ya? Es muy notorio cuando dice que subvierte las lógicas, pero a partir del conocimiento cotidiano que yo tengo con él hace 60 años, me doy cuenta que su lógica de construcción verbal es absolutamente ilógica. ¿Ya? Entonces no me extraña sus textos, y es más, fuera que hay algunos que quisiera haberlos escrito yo, en determinado momento podría haberlos escrito, ¿ya? Porque ese rompimiento que hace de esa subversión de las lógicas, no en forma concentrada como en los libros, en los paisajes, retratos y adornos, en su forma de percepción del mundo es bastante coherente. O sea, la incoherencia es coherente, ¿ya? Estoy diciendo una frase que podría decirle a Luis perfectamente. Ahora, sin embargo, ya hay un aspecto que a mí me llama mucha atención, es que siendo una persona en constante crítica a las convenciones, ¿ya? Estas aparecen constantemente en su escritura. ¿Ya? Y hay una frase que dijo Rafael Gumucio recién, ¿ya? Que hay muchos Gumucios, ¿no? Bueno, una frase que dijo Rafael Gumucio que dice que Luis busca el lugar de las cosas. Y creo que esa es una de las características. O sea, cuando él entra, por ejemplo, a describir una situación, lo que está describiendo es dónde las cosas están y no cómo se construyen en términos de relato. Por eso que el relato se va cortando constantemente, porque de alguna manera los vínculos que va estableciendo, y en eso uso el concepto que usó Pedro Gandolfo cuando habla que su poesía es de vínculos. Sin embargo, esos vínculos, en el caso de Luis, yo lo asocio con la música y me parece que son vínculos absolutamente sincopados, ¿ya? No sé si absolutamente, pero sincopados. O sea, constantemente está refiriéndose a lo que se refiere. Esto parece una tautología, pero referirse a lo que se refiere, ¿ya? Es la constante del uso de, en este caso, la palabra, ¿ya? Y es tan fuerte esto que aparece constantemente la necesidad de un relato, y el relato se quiebra porque se va a buscar el lugar de las cosas, ¿ya? Y para eso no necesita un lenguaje muy distinto al lenguaje que nosotros utilizamos habitualmente, ¿ya?
en lo cotidiano, ¿ya? Sin embargo, el retorcer la posibilidad de hacer algo coherente te muestra la coherencia de las cosas. Y por lo mismo, que el último libro, o sea, el que cierra la trilogía, que se llama Adornos, tiene un sentido de dinamitar su propia escritura, ¿ya? Y por lo mismo, yo creo que el último libro no termina, sino que abre todas las otras posibilidades. Y ahí, en la escritura de Luis, yo creo que se relaciona con la negación de lo que establece Wittgenstein cuando dice de las cosas que no se puede hablar, no hay que hablar. Y hace exactamente lo contrario. De las cosas que no se puede hablar son las que, sobre las que hay que hablar. Para terminar, me llena de vínculos el poder presentar y hablar y representarme por lo que ha escrito Luis. Gracias. Gracias. Estaba silenciada, disculpen. Muchas gracias, Carlos. Como puedes ver, hubo aplausos por tu intervención. Bueno, ahora voy a invitar a hablar a un autor de la casa, también de RIL Editores, Braulio Fernández Vix. Él es doctor en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en literatura de la Universidad de Chile y autor del libro Una novelita inglesa, publicado en el 2018 bajo el sello 80 Mundos de RIL Editores. Braulio, adelante. Hola, bueno, muchas gracias, Luis, por esta invitación. No sé qué voy a decir después de todo lo que se ha dicho. Sí partir con que yo conocí a Luis también por un problema de apellido, porque una vez tenía necesidad de encontrar a Carlos y en estos típicos mail colectivos que invitan a algo, encontré un cociñagallardo@algo y le escribí nomás: hola Carlos, quiero verte, no sé qué, y me contesta y dice: no, yo soy Luis, hermano de Carlos. Dije, bueno, qué bueno conocerte igual, y bueno, y la cosa que una semana después almorzamos, fue una cosa muy increíble, así nos hicimos amigos, también por una confusión de cociñas, ¿no? La cocinada. Una cociñada, como cocinando todo el fin de semana, como te decía esta tarde, ¿no? Bueno, yo había leído a Luis, ¿no? Sus paisajes dedicados, había leído sus retratos, dedicados también, ¿no? Y me pasó que, bueno, 3 años, 3 libros, ¿no? Cuando llegó Adorno dije, bueno, maravilloso, será que se completa el círculo. Y me empezó a pasar algo que, bueno, ya Pedro, con su claridad mental, y también Rafael, y bueno, Carlos también ya lo dijeron, ¿no? Que sinceramente no entendía nada de lo que estaba leyendo, ¿no? Literalmente no entendía nada. Y me fui a revisar los otros libros y me acordé o sea, releí la dedicatoria de Paisaje, en la que Luis me decía: espero que te guste este texto y que a través de ellos te sientas respetado. Y la verdad que no me sentía nada respetado con Adorno porque no entendía absolutamente nada. Y bueno, lo dejé, dije ya será, me pilló en un mal momento. Y estos últimos días, con ocasión del lanzamiento, lo volví a leer y releer, y me encontré ayer, domingo en la tarde, dando vueltas en una terraza sin todavía lograr comprender. Y bueno, naturalmente que pensaba que el problema era mío, ¿no? Tengo no sé si buena o mala costumbre de no leer las introducciones ni las contratapas, sino hasta que me he formado yo una propia opinión de los textos. Y presa de una cierta desesperación, ayer en la tarde, cogí la contratapa de Carlos y ahí entendí por dónde iba la cosa, ¿no? En el último párrafo, cuando Carlos dice: cada poema, un relato en espiral, confirma lo que parece un adorno, perdón,
confirma que lo que parece un adorno es una explosión de sentidos, una secuencia instantánea que no tiene principio ni fin. Y ahí dije, bueno, ahí está, ¿no? Ahora entiendo. También pedí otro tipo de ayudas, pero no las voy a comentar acá porque, porque son privadas, ¿eh? Luis sabe. Y bueno, me parece que, claro, ahí entendí, ¿no? Ahí entendí. Bueno, Pedro lo aclaró con esa mente preclara que tiene, ¿no? La subversión de la lógica del lenguaje, ¿no? Claro, yo quizás mi cabeza buscaba una lógica. A rato sentía, no sé por qué, me acordaba de Proust mientras leía, pero no más que eso, no lograba entrar mucho más, ¿no? Y al leer la contratapa de Carlos, bueno, me iluminé, ¿no? Y efectivamente hay una escritura aquí en espiral, ¿no? Efectivamente hay una explosión de sentidos, no hay una lógica, ¿no? Y claro, quizás, como venía yo con paisaje y retrato, no me di cuenta, también como dice Carlos, que aquí lo que había hecho Luis era dinamitar su propia escritura, ¿no? Me hallaba una cosa completamente desopilante con respecto a los otros textos. Pero eso ahora lo veo con mucha claridad, ¿no? Esa secuencia que no tiene principio ni fin, ¿no? Y a través de esa obra, de esa hebra, perdón, empecé a ver, ¿no? Esta espiral, un cierto cubismo, que hay una... Claro, y recordé que Luis es un artista visual, plástico, ¿no? Y me hizo mucho sentido ahí, ¿no? Ahí como que vi, ¿no? Bueno, recordé lo que uno le dice siempre a los alumnos, pero se traiciona a sí mismo, ¿no? Que lo que importa no es lo que un poema dice, sino que lo que un poema es. Uno se los machaca a los alumnos todos los años, pero suele olvidarlo en las propias lecturas, ¿no? Así que sí, efectivamente estamos ante una suerte de narratividad impresionista, ¿no? En esta espiral cubista, ¿no? Y donde, claro, lo que queda es, creo yo, volver permanentemente. Eso es un libro que no está agotado y que por esa misma subversión de la lógica sintáctica, lingüística, como decía Pedro, es un libro que en cierto modo constituye una cierta trampa poética, porque Luis nos ha dejado obligado a volver. Vamos a tener que siempre volver, ¿no? Y yo ahora me pongo el desafío, como sugería Rafael, de considerar esto en una totalidad, ¿no? Y volver a darle vuelta. Y tengo la intuición, porque no lo he hecho, no alcancé a hacerlo, tengo la intuición de que volver a considerar adornos en el contexto de paisaje y retrato va a haber una juxtaposición muy dinámica, ¿no? Y ahí quizás a mí al menos se me va a develar con más claridad esto. Ahora, por otro lado, también hay que decir que, a Dios gracias, la poesía sigue siendo misteriosa. Y bueno, pero todo esto que estoy diciendo es post la lectura de la contratapa de Carlos, porque sin eso, de verdad que me sentí agobiado, ¿no? Digo esto también por si les sirve a futuros lectores, ¿no? Que no se agobien por esto, les va a pasar esto de sentirse muy perdido, pero recuerden lo que dice la contratapa, ¿no? Esta secuencia instantánea, cubista, este espiral, ¿no? Esta subversión de las lógicas lingüísticas. Y bueno, nada, no tengo mucho más que agregar después de la lucidez de los anteriores presentadores, nada más agradecer la invitación. La verdad es que te agradezco, Luis, que me hayas invitado, lo siento como un gesto de amistad, de verdad. Sí. Tengo tus libros aquí y con mucho cariño y bueno, eso, felicitaciones, gracias por invitarme y espero que sigas, por supuesto, escribiendo. Muchas gracias. Gracias, Braulio. Muchas gracias, Braulio. Bueno, Luis, yo creo que ahora es momento de que hables Sí. tú y que también tengas la oportunidad de explicarle a los lectores para que no se sientan, los futuros lectores, para que no se sientan agobiados cuando tomen el libro.
ahora le vamos a dar la palabra al autor Luis Cosiña. Luis ha publicado en revistas, antologías y libros colectivos de Chile, Estados Unidos, España, Francia e Italia. Como ya se ha mencionado acá anteriormente, también ha publicado otros 2 libros de poemas, Paisajes en el 2013 y Retratos en el 2016, ambos bajo el sello de Ril Editores. Recibió el premio de cuentos La Bicicleta en 1981 y también, como se ha dicho acá, Luis es pintor y ha expuesto sus pinturas en las galerías La Ventana, La Sala, Plaza Mulato Gil, Taller Emilio Valls 561, Factoría Santa Rosa y Centro Cultural de Ovalle. Luis, a explicar. Vale. Gracias, muchas gracias por las palabras, por haberse sumado a esto, a esta cosa, que es presentar un libro. Yo sí estoy bien de acuerdo de muchas cosas que dicen, pero que las voy descubriendo por ustedes, digamos. Yo trato de hacer la cosa lo más simple posible, que todo se entienda, y sale este resultado. Es una consecuencia. Sí hay una cosa de que hago una construcción poética de alguna manera, es como un elemento, como un objeto que creo. Y ese objeto normalmente suma de muchas escenas o de muchos tiempos y espacios diferentes. Y eso está en retrato, que en retrato en cierta forma es más narrativo, yo creo, en Paisaje que es más lírico, y que acá tiene una cosa un poco más dramática, más de encuentro de unos con otros. Ahora yo igual me gustaría leer un par de poemas, para los que no han leído el libro, que no son muchos aquí, pero que aquí veo que hay unas personas, y que para que vean que esto tan difícil es una suma de frases que se van sumando y van creando este espacio, este universo virtual, parecido a como el de acá, un universo que no tiene una unidad temporal y espacial, que es como este que estamos viviendo ahora. Este primer poema se llama Ella. Dice: arrodillada y doblada te marchitas, y todos tus procesos vitales se ven alterados. Es sábado y esto es grave para mí. Finges que eres del lodo, del mar y las plantas, y que vienes de paso y entre miles, con una serie de funciones y en días vanos. Desnuda, salías, libre, infinita, con tu tez atada al agua, y yo en mi rutina poseso, aturdido y sin armas. Es imprescindible que mantenga mi estructura al imaginar tu piel que implacable y lívida se manifiesta. Inocente y casual te diriges a mis labios y a mis guantes en el frío, en una ola que no falla ni repite, y que se distingue para disolverse en la realidad que has forjado para ti. Y este es el que sigue eso. Bien, se llama, bien, dice: la realidad se evapora cuando me saco la necesidad. En estos espacios reducidos donde todo falla, es la senda singular que señalas y que la obtendrás de la tierra o de las lluvias, y según tu dependencia a las ideas que ocultas y a las formas y colores que demuestra toda imagen, concentrándote en cómo y dónde vas a trabajar, y dando de sí y en lo neto, cual bicha que baila desahuciada. Aquí es un problema que se llama reacciones. ¿Cómo reaccionamos? Se oyen golpes en el vidrio, en las decenas de miles de viviendas, como una huella tocada en el nicho ennegrecido. En un crecimiento incesante, sorpresivamente, cogen una botella y la rompen sobre el capó del auto porque encuentran que los otros no dan lo que dicen que dan. Vaca en la India, flor en Occidente, sobrevaloradas, en una expansión aparentemente sin límites,
mientras exclaman, no puedo más, no puedo más. Y en la periferia, cada vez más extensa, embajadores fracasados del mundo manejan por los caminos de tierra coleteando. Ya, con eso yo creo que estamos suficientes, porque Sí. porque son demasiado densos. Que lo estoy... Bueno, eso es. Bueno, voy a quizás terminar con uno que es más largo, que es Poderes. Dice, es aparentemente una típica ama de casa chilena que se traslada a vivir con sus ricos parientes a un lujoso barrio. Es la literatura que se moldea mientras un gran ventanal está abierto y las cortinas se mueven suavemente con la brisa. Es un piano de cola que no se usa ahora en oposición a una gran cantidad de productos iguales. Por eso, estas trivialidades hacen que casos sin resolución ni explicación sean recordados con claridad al inicio del amanecer. Estará la mano estirada y abierta de una mujer mientras la gente de pie aplaude. Estarán los mayores que buscan todavía cuando la silueta de sus padres y sus hermanos se alejan. Habrá mucho sobre qué pensar y discutir más allá de las víctimas, en más de unos cuantos valientes que formarán la resistencia, enfrentándose también a su adolescencia en una lucha casi diaria. Más que el privilegio acordado y establecido por el pueblo, el gran Buda quieto ante el que se volverán retrocediendo de espalda y agradecerán con la cabeza, y que les llevará a recorrer distintas regiones donde todos los caminos pasan, como el viudo que cuida de sus hijos mientras se comienza a oír el trino de los pájaros que inician su búsqueda de comida. Y que además noveliza al prelado, porque le da garantías de una buena posición. Cuando mira por la ventana y nervioso, lo ve atravesar hacia el infinito. Ahora sí, esos serían mis poemas. Eso. Muchas gracias, Luis. Para las personas que quedaron con interés en adquirir el libro y que no lo han leído, que están aquí en la sala, les recordamos que en el chat están los lugares en los que el libro está disponible. Y yo creo que podemos aprovechar la intimidad de la reunión que tenemos ahora para, en lugar de pedirle a las personas que nos dejen preguntas por el chat, consultarles si alguien tiene ganas de decir algo, algunas palabras, o si alguno de los presentadores quiere hacer un comentario de cierre antes de despedirnos. No, quiere decir que yo no entendí todo, pero el problema es mío, parece, porque como Luis me lo ha explicado, claro, yo creo que quizás, pero entendí todo. Sobre todo entendí que no tenía nada que entender, que tenía que dejarme ir. Perfecto, muchas gracias, Rafael. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Carlos está silenciado. Ahí sí. Lee la última frase del último poema, porque ahí yo creo que está una de las claves. ¿La del infinito? Sí, pero antes del infinito hay algo que dice. Ah, sí, pues. A ver, dice, y que además noveliza al prelado porque le da garantías de una buena posición. Cuando mira por la ventana y nervioso, lo ve atravesar hacia el infinito. Ahí está. Gracias. Bravo, adelante. Sí, yo quería decir una cosa. Que, bueno, hay un poema, el primer poema, es un poema que en cierto modo se repite en los tres libros, ¿no? Tiene tres títulos distintos. En paisaje se llama Cuidando la casa, en retrato se llama Familia, y aquí se llama Animales, pero tiene el mismo leitmotiv, la misma idea, esta de los ratoneros, ¿no? Y así lo entienden los campesinos que colocan en sus campos perchas de 2 metros de altura para que los ratoneros puedan cazar con más facilidad desde estos observatorios. Ese único gran poema que tiene, por decirlo así, tres
tres momentos emocionales, pero que creo que es un solo gran poema. Yo realmente lo considero un poema admirable y quería decirlo, me parece admirable, en sus tres estados o estadios. Perfecto, muchas gracias, Braulio, por la intervención. Bueno, estamos recibiendo un mensaje en el chat. Felicidades a Luis, un abrazo de parte de Cecilia Palma. Creo que entonces con esto podríamos cerrar la actividad si no hay ningún otro comentario. No me queda más que de parte de Rila Editores, bueno, felicitar a Luis por el tercer libro que tenemos, que publicamos en nuestro catálogo. Espero que podamos seguir trabajando juntos, como comentábamos al principio, que venga otro libro y que rompa con la escala de grises de las portadas y que sean ahora los colores primarios. Ojalá. Y tal como dijeron aquí en la presentación, que este último libro sea una liberación y que venga, se pueda entender mejor, por así decirlo. Eso, felicitaciones, Luis. Muchas gracias a Carlos, Braulio, Rafael y Pedro por participar hoy y por sus palabras. Muchas gracias a las personas que se unieron a esta actividad. Les recuerdo que en el chat tienen el enlace y las librerías en las que el libro está disponible. Y yo creo que aunque estemos a través de Zoom, podemos darle un aplauso a Luis por su nuevo libro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Y gracias a todos, se pasaron. Muchas gracias. Gracias, adiós. Que tengan Saludos. buenas tardes. Saludos.